Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de Penguin Random House, grupo editorial y Suma de Letras, le doy la más cordial bienvenida a la presentación de La Pasión de Lucrecia, una novela de Carlos Mateo Valmelli. Y también quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la Cancillería por todos sus esfuerzos para traer aquí con nosotros y poder compartir con un autor paraguayo, un autor de un hermano país latinoamericano del cual pocas veces tenemos noticias literarias, pero que siempre es interesante estar redescubriendo a las voces que en Latinoamérica están dibujando el mapa de nuestro idioma, de las letras en español. Y bueno, pues lo que trataremos de hacer durante esta presentación, durante esta hora, más que hablar con detenimiento de la novela, me gustaría que escucháramos de viva voz a Carlos Mateo Valmelli, así que yo le iré planteando una serie de preguntas para que entre los dos comentemos y tratar de adentrarnos más en la novela. Y me gustaría comenzar, Carlos, con algo, digamos, extramuros de la narración propiamente dicha, para después entrar en materia, y es justamente cuál es la significación para ti de escribir ficción, primero desde otro ámbito, porque tú provienes más bien del mundo de la política, tú has sido senador, has sido congresista en tu país, tienes más ese perfil, y por otro lado, desde Paraguay, ¿no? Y advierto esto un poco, me explico la pregunta, justo ha sido un país que, a pesar de que ha tenido extraordinarias propuestas literarias encabezadas naturalmente por Augusto Roa Bastos, parece un poco fuera del mapa latinoamericano en general. Sí. El Paraguay no es quizás sea el país menos inserto en estos procesos, en estas corrientes globales, comparando con otros países, hasta digamos con Bolivia, ¿verdad? Y está un poco un país que es Roa Bastos, ya que lo citaste, don Augusto. Roa Bastos definía al Paraguay como una isla rodeada de tierra. Creo que esa es una definición acertada y apropiada para definir lo que es el Paraguay. Una mente insular, de que el mundo se acaba en las costas, el mundo exterior no existe. Esa es la mentalidad paraguaya, que creo que es una mentalidad que, dicho sea de paso, ha sido un factor que ha colaborado con esa actitud esa tendencia al aislamiento que tenemos los paraguayos. Y bueno, es difícil desde el Paraguay escribir o ofrecer, tener una propuesta literaria. Pero, en fin, también hay otra gente que escribe y que está publicando, pero hoy me estaban contando unos escritores argentinos que en Argentina se están desarrollando, digamos, pequeños, que la gente publica, que están la ficción misma, ¿verdad? Está teniendo editoriales, cooperativas que se hacen en Paraguay, no hay ese mercado, no hay esa dinámica y lo peor de todo, no hay esa cultura. Sí. Y preguntaba la cuestión de Paraguay, no porque crea que esta novela está también encerrada en Paraguay. Ahorita lo comentábamos un poco al margen. Esta novela retrata un momento histórico muy crucial de Paraguay, pero que no era aislado de la realidad latinoamericana en general de aquel momento. Y justamente eso es interesante cómo desde un país en particular, desde las circunstancias muy cruciales que está atravesando Paraguay hacia finales de los 70 y a finales de los 80, se puede tal vez, y eso es a mí lo primero que me pareció La Pasión de Lucrecia, hacer una suerte de crónica generacional de muchos fenómenos políticos que atravesaron no solo Paraguay, sino América Latina, diría yo, en su conjunto, claro, en momentos y con condicionantes diversos en cada caso, pero creo que sí logra ser una primera crónica de un momento que es latinoamericano en general. Sí, la idea fue dar un pantallazo latinoamericano, no solamente paraguayo, por un elemento, o sea, Stroessner es una dictadura con su atipismo, pero digamos con elementos comunes con las otras dictaduras de aquel tiempo. Y de hecho, Stroessner, como se refleja en el libro, está condicionado por la Guerra Fría, esa lógica de la Guerra Fría,
Por eso es que se ficciona el encuentro de Stroessner con 5 hombres con el cual él trató de... Yo creo que de alguna manera incidieron en él, como Perón, De Gaulle, Nixon y otros dos más, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Pero la idea es entender que la pasión de Lucrecia es una historia que primero que es ficcionada, pero que pudo haber sucedido. O sea, no es ficción de la ficción, sino que es una ficción que pudo haber sido realidad. Pero pudo haber sido realidad en Paraguay, pero pudo haber sido realidad quizás dentro de otros contextos sociales y políticos en muchos países de la región. O sea, no es un hecho único paraguayo. Y para contextualizar un poco, la pasión de Lucrecia, como ya fuimos adelantando aquí, tiene el telón de fondo de la historia paraguaya en ese momento, en los días, durante los años, los años finales de los 35, si no mal recuerdo, que duró la dictadura de Stroessner, estamos perfilándonos hacia, ya hacia pues la recta final, sí, por decirlo así. Y todo esto está retratado a partir de la vida de básicamente 2 protagonistas jóvenes, situados como en las altas esferas sociales de Asunción, y que empiezan a generar un encuentro, empiezan a tener una relación personal, a descubrirse, a enamorarse, y de algún modo yo creo que la pasión de Lucrecia también logra reflejar como este tema que es muy claro desde Shakespeare, las relaciones, los nudos, los pasos a veces tortuosos, a veces tersos que hay entre la esfera del poder y la esfera del amor, la esfera del deseo, digamos, entre la esfera del lenguaje público de la política y el lenguaje privado de las relaciones afectivas. Sí, esos 2 niveles se manejó, digamos, con conciencia. La novela se estructura sobre 2 bases. Un discurso histórico-político que tiene cierta, llamémoslo, una racionalidad autoritaria, y por el otro lado un discurso, llamémoslo, lírico, más romántico, que tiene como fundamento los sentimientos y las pasiones, digamos, el aspecto psicológico de las personas. Entonces esa dualidad discursiva, así como hay un testamento final de Stroessner, o sea, que cierra la participación de Stroessner en la novela, porque si una particularidad tiene esta novela es que Lucrecia termina venciéndole al dictador, algo que no se daba en las literaturas del dictador. En la literatura del dictador, el dictador siempre fue una suerte de esperpento, desde el tirano Bandera hasta el otoño del Patriarca, hasta yo el Supremo, hasta la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Entonces, digamos, en ese sentido, los 2 niveles discursivos se lo hizo con mucha conciencia. Sí, de hecho, están trenzados, van intercaladas la narración de Lucrecia, que es hija del ministro más importante, tiene la cartera más importante en el gabinete de Stroessner, y justamente la vida de ella, pues finalmente está siempre, es limítrofe entre su realización personal, afectiva, amorosa de mujer, y finalmente sus nexos familiares, claro, que están involucrados necesariamente con los vaivenes políticos y sociales del país. Y por otro lado tenemos a Baltasar, es el protagonista masculino, que encarna también todo un momento latinoamericano de utopía, de ideales, de aspiraciones, en donde vienen tanto deseos e ideas políticamente legítimas como tal vez confusiones ideológicas, todo un marasmo, toda una ebullición que creo que también retrata muy bien toda esa época, no únicamente en el mapa ideológico, sino también cómo logró permear la vida particular de individuos concretos. A mí me gustaría que nos dijeras algo al respecto. Bueno, si trata 3 personajes clave de la novela. El ministro, que es el hombre, el típico profesional de la política falso, el que entiende que las relaciones con el poder son diferentes a las relaciones humanas. El ministro entiende algo que es lo que es el horizonte de su acción, que es los regímenes
personalistas tienen un talón de Aquiles, y esa es la sucesión. Entonces él se quiere ubicar para la sucesión. Esa es su lógica. Es un hombre frío, calculador, y bueno, actúa en consecuencia. Lucrecia es una, como dije anteriormente, le vence al dictador como personaje de la novela. Por eso creo que esta novela no se inscribe en la novela del dictador, porque una jovencita la vence, una mujer la vence. Lucrecia es una mujer de la alta burguesía, digamos, no es frágil, era superficial en la época de la abundancia. Cualquiera pensaría que esa superficialidad afectiva significaría fragilidad. Sin embargo, la madera de Lucrecia, la esencia de Lucrecia como mujer, se ve recién cuando ella tiene que luchar contra la adversidad. Ahí es que se impone la mujer, ahí es la heroína, ahí es la que lucha por su hijo, ahí es la que lucha por el amor perdido, ahí es la que lucha contra viento y marea, y entonces ella crece en la adversidad. Y mientras está, digamos, entre algodones, es una mujer no frágil, es una mujer indiferente, una mujer superficial. Y en el caso de Baltasar, un personaje también ahí interesante, creo que está escrito, el narrador lo define como un héroe imperfecto. El héroe imperfecto, el que termina equivocándose. Y bueno, y se equivocó, de hecho él también en Baltasar se ve esa dualidad psicológica, el doppelganger que decían los alemanes, el dos personalidades en una, un hombre que se termina enamorando, un hombre que tiene el compromiso con la revolución, que cree racionalmente en valores absolutos. Un romántico, yo creo, actúa como un romántico, esa carta final es una demostración de eso. O sea, entiende que su vida es el pasaporte para que pueda vivir su amada y su hijo que van a nacer. En ese sentido, él es un héroe imperfecto. Se equivoca, calcula mal, comete errores y no le sale a la jugada de la vida. Sí, 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 claro. Y yo creo que a veces a toro pasado, cuando uno revisa los procesos históricos, es muy fácil delimitar dónde comenzaba un fenómeno y dónde terminaba, dónde comenzaban ciertas fuerzas sociales y dónde terminaban, dónde comenzaban determinadas utopías y dónde quedaban agotadas. Pero en el momento justo en que los protagonistas lo están viviendo, en el momento justo en que las personas lo están encarnando, esta lectura no es tan clara. Lo que hay de una o a otra esfera, de una u otra realidad, muchas veces tiene nexos muy imprevistos, como subterráneos casi a veces, que los propios protagonistas no necesariamente son conscientes de ellos. En ese sentido creo que también hay una muy buena carga de literatura propiamente trágica, claro, en La Pasión de Lucrecia, algo que pues ha alimentado, ha nutrido toda la tradición literaria de Occidente, y es como a veces los protagonistas, por más que están decididos a emprender su propia lucha consciente, su propio viaje, su propio periplo, también son arrastrados por fuerzas que no alcanzan a ver muchas veces. Claro, obviamente no quiero contar al final, ¿verdad? Pero esta es una novela que tiene un sentido trágico, griego. Lucrecia termina siendo un personaje griego, a pesar que su nombre dice todo lo contrario, Lucrecia, aquella que gana, de latín, de lucro. Entonces, sí, es el dilema: ¿pueden los hombres desafiar al destino? ¿O los hombres siempre tienen que someterse al destino? En una parte del libro se dice que el destino siempre juega con cartas marcadas. Lo que pasa es que los protagonistas no saben eso. Eso solamente no se puede saber. Y no sé si llamarla contradicciones. Existen fuerzas que determinan muchas veces el inicio o el final de muchas cosas. Y bueno, puede el individuo, por más que se proponga sublevarse, puede vencer a eso. Y ahí es donde, digamos, es un debate que tampoco ni lo resolvió la filosofía, ni lo voy a resolver yo tampoco. Lo que hago en la novela es plantearlo y darle un sentido artístico y literario. Pero lo que vos decís es cierto, hay fuerzas que bueno, Lucrecia estaba yéndose a los abismos y no se daba cuenta. Y tampoco, o sea, hay un error o sea, los actores no siempre somos conscientes
de la historia que estamos protagonizando. Sí, y en este sentido yo al leer La Pasión de Lucrecia me preguntaba, porque a medida en que la historia de amor entre Lucrecia y Baltasar va estrechándose, conforme van construyendo su intimidad, uno primero se queda con la impresión de que lo que vamos a tener es efectivamente como una historia típicamente amorosa en un mundo de una curiosa transición. Si uno le quita el contexto político, si uno le quita el contexto de las fechas, de algunos guiños muy particulares como los modelos de los autos que manejan o la cámara fotográfica, que es un regalo navideño y demás, le queda la sensación de que esta podría ser tal vez una historia que ocurre en las altas esferas de una sociedad latinoamericana cualquiera, lo mismo en los 70s, que en los 60s, que en los 50s, que en los 40s, es decir, no parece estar propiamente fechada, y sin embargo cuando viene como la irrupción de la historia, todo da un vuelco y da un giro inesperado, primero para el lector, o sea, el lector empieza a ver cómo todos los movimientos telúricos de la política eh, terminan poniendo, por decir así, a prueba esa relación, esas pasiones de los jóvenes, pero por otro lado, no únicamente es como una amenaza de la política exterior que viene a invadir como la esfera privada, sino que en esa misma esfera privada hay un debate de Baltasar entre, ya decíamos, sus convicciones ideológicas y, para hacer juego con el título de la novela, y la pasión por Lucrecia. Pensando un poco en esto, a mí una cosa que me gustaría que nos dijeras, después de haber hecho todo este recorrido con tus personajes, después de haber escrito esta novela, es si crees que llega un punto en donde los ideales, las utopías, se vuelven contra los personajes, se vuelven contra las personas. Sí, es decir, si hay un momento en donde es necesario saber abandonar esas cosas. Bueno, en una parte el narrador también dice bueno, con el nombre de la utopía lo que se han construido son infiernos dentro de la tierra. Eso hay que ser, creo que las utopías hay que saber manejarlas, hasta qué punto son inspiradoras, hasta qué punto son estimuladoras y hasta qué punto pueden tener un efecto perjudicial. Yo creo que el mundo de la realidad es mejor, digamos, que en el mundo de la realidad declinen la fuerza que puedan tener la ideología en nosotros, en cada individuo en particular. En este caso, Baltasar se da cuenta de eso cuando enfrenta los ojos de la muerte. Entonces ahí hace una reflexión interior de lo que fue su vida, de la construcción de esa idea del guerrillero, del romántico, y ahí empieza a desbaratarse toda su existencia. ¿Verdad? Que también el narrador se insinúa en la novela que él pudo haber optado la guerrilla por las discrepancias que tenía con el padre, que era un padre autoritario, de mucho dinero. Entonces se insinúa eso un poco, hasta que es una insinuación, tampoco no se dice nada, no hay nada determinante al respecto. Pero sí, es una, creo que en este caso en particular, en el caso de Baltasar, su utopía y después su utopía no le permitió ver aspectos interiores de su mundo afectivo. Sí. Y digamos, una suerte de máscara que él mismo claro. se pone para y encubre sus sentimientos. Y vuelvo un poco como a en qué sentido realizo esta pregunta anterior, es el momento histórico de América Latina, por un lado, tiene cierta continuidad con este, pero los escenarios, los actores, las preguntas, las problemáticas, las utopías han dado un gran viraje. Así que me gustaría que nos contaras por qué sentías que la historia de Lucrecia y Baltasar en aquellos años seguía siendo actual para el lector de hoy, en medio de todas estas transformaciones. Y bueno, yo creo que primero porque hay un sentimiento que no sé si es permanente en la vida de los seres humanos, pero sí en un momento dado puede tener hondura dentro del mundo afectivo de uno, que es el amor.
un sentimiento de decir, bueno, en vez de realizar las grandes utopías, los grandes ideales, bueno, aceptemos el desafío de vivir en otra dimensión. Creo que el libro en sí, tengo que ser franco, no tiene tampoco asomo de eternidad en el sentido que sea una historia que pueda ser rectificadora del rumbo presente. Una historia que es una fotografía de esa época. Obviamente historia, amor, tragedia existe todos los días en el mundo. No hace falta tener dictadores para eso, también sucede en democracia. Entonces la idea es una fotografía. Yo creo que los libros, no sé si los libros, yo creo que nos mejoran, la lectura mejora al ser humano, porque hay una apreciación mía, en mi experiencia, pero el libro no es muy pretencioso en el sentido de decir que la gente extraiga conclusiones para su vida. Yo creo que cada uno, el que quiere vivir y asumir el desafío de vivir, cada uno tiene que ir, ser arquitecto uno de su destino, uno tiene que ir haciendo las cosas y no... Obviamente uno interactúa con ideas, lee un libro, el libro la alimenta, pero en todo caso, mi idea fue conmover, despertar un poco la idea de la reflexión, la idea de la complicidad de los pueblos en los regímenes autoritarios, hacer que el lector reflexione, que el lector se conmueva por una historia fuerte y también que el lector se entretenga. Ahora, hacer de esto como una suerte de herramienta para que cada uno edifique una vida, no, tanta pretensión no tuvo el autor. Digamos, sí que se reflexione, sí que se conmueva y sí que se entretenga, hasta ahí. Hay un aspecto de Lucrecia, el personaje central, que me llamó mucho la atención. Cuando las aguas parecen no tener vaivén alguno, estar todo tranquilo, cuando ella, como hija de un miembro destacado de la política de su país, de las clases más privilegiadas, la clase más privilegiada de su país, hermosa, bella físicamente, joven, inteligente, parece tener la vida totalmente resuelta. Y cuando ella descubre su sexualidad, hay un primer guiño de la fortaleza del personaje, porque lo hace aceptándose plenamente, lo hace sin culpa, y todo esto ocurre en un medio sumamente conservador, pero ella puede ir más allá de eso, y esto me llamó mucho la atención porque me hizo pensar como muchas veces como las verdaderas o las transformaciones más profundas de un estatus particular de cosas, en este caso por ejemplo la moral determinada de una época, pueden desarticularse por la fuerza interior de un personaje que tal vez no se lo plantea en términos doctrinales jamás. Así, no sé. Creo que tus palabras retratan a la perfección lo que quiso decir el autor. O sea, fue así, o sea, ella es una mujer que, digamos, el primer elemento de fortaleza a ella en esa escena de amor, donde ella toma la iniciativa y donde el otro, que era 10 años mayor, pierde la iniciativa y se inhibe, porque para él era la primera vez que se sentía inhibido ante ella, y ella sin embargo no toma la iniciativa y es la que conduce esa acción, y ahí es la primera vez que el autor, profeso, da a entender que se trata, no es la frívola de la alta sociedad, la chica está preocupada solamente en el debut o solamente en cuestiones, digamos, hasta el personaje un poco afectado, ahí hay unas conversaciones con su amiga, hay cierta afectación, pero es profeso, para demostrar, digamos, para marcar esa diferencia, que después cuando llega la otra ocasión, ella es la que asume ese protagonismo. Por eso ella es frívola en la abundancia y es la heroína en la adversidad. Sí, y esto también me hizo cuestionarme acerca del papel de las mujeres en este mundo en donde el general controla todo, en donde el padre de familia, ministro, tiene como su reino cerrado, en donde es el hombre quien, Baltasar, quien pretende cambiar todo este estado de cosas. Es decir, parece un mundo que a primeras intenciones es un mundo masculino, de decisión y poder cerrado absoluto,
pero los personajes femeninos en general juegan mucho en toda la novela. Claro, este es un libro, digamos, en ese sentido, como vos te acabas de decir, feminista. Ella rompe el esquema. Una mujer que se atreve y rompe, es corajuda, es una heroína, desafía sus propias convenciones morales, desafía las normas de su familia, desafía las normas de la sociedad, desafía al poder político, que era un poder todopoderoso en esa época, omnímodo, o sea, ella desafía todo. Y bueno, y eso, y desafía, y después hasta es tan perseverante, está tan empecinada en conseguir, en recuperarla a su hijo, que un hombre se enamora de ella, pero ella no se enamora al final del hombre, sino que lo utiliza de alguna manera para lograr sus fines, que sus fines cuál es recuperar a su hijo. O sea, en ese sentido, hasta yo, esa es una madurez de ella necesita, dice, sola no puedo contra todo el mundo, tengo que unirme a alguien, necesito que alguien me dé un soporte. Y ella, bueno, su pasión sigue siendo Baltasar, pero dice, bueno, yo tengo que, sola no puedo. Y se subleva contra el padre, se subleva contra el poder político, se subleva contra las normas sociales, se subleva contra en ese sentido es un libro de un perfil feminista muy fuerte, porque la personalidad de ella es muy fuerte. Ella le vence a la novela, en la novela ella es más importante que cualquiera pensaría que el principal, el dictador. Sí, claro, de hecho, conforme va uno avanzando en la novela, pareciera que la historia que modificó profundamente todas las circunstancias de los personajes va pasando, va relegándose, va atenuándose, no en el sentido de que deje de estar presente, porque una vez que viene como todo este asalto del contexto nunca nos suelta. De hecho, desde las primeras páginas está ahí absolutamente presente y determina todo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que conforme la personalidad de ella se va desenvolviendo cada vez más y más, al menos a mí como mi experiencia de lector, esto me fue atrapando mucho más que todo ese gran engranaje claro, histórico. Y creo que eso es claro, interesante, pero no porque la política deje de estar presente o deje de ser interesante, sino porque puede finalmente materializarse en momentos específicos, en personas específicas, en relaciones específicas, y esto le da una viveza, creo yo, muy rica a la novela. Sí, lo que vos decís, la novela tiene varias, o sea, primero una novela histórica, una novela de amor. Lo que no podía hacer es que vayan en paralelo. Si van en paralelo, tuve que hacer que se intersecten. Si no, eran dos novelas. Al principio es una historia de amor, al final es una luchadora, una heroína luchando dentro de un ambiente trágico. Y en la segunda parte, obviamente, todo ese primer enfoque político disminuye y el amor es el eje, es el motor de la novela. Al principio es la política, o la historia, como quieramos llamarla, y al final, en la segunda parte, es esa relación amorosa, ese sentimiento y por sobre todas las cosas la lucha de ella. La lucha de ella por un hijo que le robaron, que le secuestraron. Y ese no declinar en su lucha, en ese instinto materno, también una reivindicación a ese instinto materno, digamos, de luchar por su hijo y no entregarse, y no buscar la comodidad, e irse e insistir hasta que lo encuentra, ¿verdad? Claro. Y una cosa que me comentabas es que no está basada en hechos reales, sin embargo, tiene toda la verosimilitud histórica. Fue una historia que perfectamente pudo pasar. Sí. Sin embargo, en la novela también uno se va encontrando con una buena cantidad de episodios reales Sí. De la vida histórica de América Latina en ese entonces. Hablabas precisamente justamente de estas relaciones, por ejemplo, de Stroessner con Franco, Stroessner con Perón, Stroessner con, bueno, ahorita perdón, con Nixon, con De Gaulle. Con De Gaulle. También estaban con dos personajes más, con Juscelino Kubitschek. Claro, el que presidente fue, de Brasil. O sea, cada uno le dice algo. Juscelino la idea de hacer obra de infraestructura. De Gaulle le trae el nacionalismo, en la historia, vamos a instrumentalizar a los héroes del nacionalismo. Nixon el anticomunismo, la otredad, buscar el enemigo para que vos puedas unir tu fuerza. Después, Perón es el aspecto más, digamos, del manejo maquiavélico del poder, como se dice así convencionalmente.
el manejo del poder en términos de realidad, de acumulación, de todo eso, ¿cierto? Y también hay un episodio que fue, creo yo, un punto de inflexión en buena parte de la región, que fue la muerte de Somoza en Claro, Paraguay. sí. ¿No? Yo creo que la muerte de Somoza en este libro está destacada desde muchos puntos de vista. Hay algunas apreciaciones históricas que hace el autor, y algunos pensarán, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con una historia de amor? Puede resultar artificiosa, le puede cansar al que lee, al que le gusta leer historia de amor. Dice, pero ¿por qué tengo que leer yo esto? ¿Qué pasó en el año 80? ¿Por qué tengo que enterarme de todo? Bueno, pero el autor hace eso porque también cree que bueno, que es instructivo, tiene una redacción determinada, instructivo, y contextualiza. O sea, porque el libro es una continuidad de momento histórico que llega hasta el 2004, o sea, hasta el momento de la transición. Y en ese sentido, Somoza, la muerte de Somoza, en el caso paraguayo, supuso en primer término la vulnerabilidad del régimen dictatorial y la presencia que se dice en un renglón que parece estar escondida, pero dice, el día que lo mataron a Somoza, coincidieron tres tipos de autoritarismo: el paraguayo, el somocista y el de la izquierda. Pues la izquierda también fue autoritaria, la guerrilla izquierdista fue autoritaria. Y eso se dice ahí en la discusión que tiene Baltasar cuando lo acusan de desertor, cuando Baltasar... entonces confluyeron tres modelos autoritarios. El de Somoza, que era diferente al de Stroessner, era un régimen familiar, patrimonialista. Más caciquil, ¿no? Casi sí, una suerte de sultán era él. El de Stroessner, que era un régimen con cierto ropaje institucional. Y después el izquierdismo izquierda. Eso está dicho en una frase. En esa mañana confluyeron tres autoritarismos en las calles de Asunción. Y sí, pues justamente yo creo que también uno de los trasfondos, de los enunciados que está debajo de esta novela, es el que pone a prueba las relaciones entre los posibles fanatismos y el amor. No porque el amor nos vacune contra los fanatismos, no porque el interés político entraña el fanatismo en sí mismo, sino porque es, creo yo, es un fiel de la balanza que hace que los personajes, en este caso Baltasar, pueda relativizar ambos mundos, Claro. que pueda, más allá de sus convicciones, no enceguecerse por ellas. Y esto creo yo que también es muy valioso de la novela. Claro. Baltasar era un convencido que empieza a dudar de sus convicciones cuando se enfrenta a una nueva realidad, que es la realidad del amor que él nunca sintió en su vida. Él era un hombre quizás ahí se explica, las relaciones familiares, rebeldes, lo mandan a la Argentina, único hijo rico. Muchos paraguayos fueron a estudiar a la Argentina, a la Universidad de La Plata, algunos murieron en la guerrilla. O sea, eso es real, de que los paraguayos dirían, era un hombre rico, es muy rico, con todos los atributos físicos, inteligente, culto, locuaz, y bueno, y era todo un hombre autosuficiente. Y un hombre autosuficiente que para el atentado de Somoza planifica una relación ficticia, sentimental, y entonces en ese combate entre su convicción política y la fuerza de los sentimientos se deja arrastrar por la fuerza de los sentimientos. Entonces ahí hay una dualidad y un combate de un hombre que por primera vez siente algo en el corazón y todo ese aparato ideológico que tenía la gente en aquella época en América Latina, especialmente en los sectores de izquierda, eran muy doctrinarios, más allá de ser dogmáticos, eran muy doctrinarios porque era gente que estaba formada, que había leído algo de Trotsky, que había leído Marta Hanneken, que había un marxismo tropicalizado, digamos, y todo eso fue, y esas eran sus convicciones, y él combate en esas convicciones y al final el amor triunfó. Sí, y de hecho me pregunto ahora escuchándote si no es tal vez una dualidad que recorre toda la historia de América Latina, si consideramos tal vez que desde los procesos de independencia del siglo XIX fue una clase básicamente criolla, ilustrada, pudiente, la que empezó a generar como todos esos movimientos, es decir, lo que tiempo después ocurre en este momento histórico de tu novela,
también ya ocurría desde el siglo XIX. Así. Es tal vez una constante en América Latina. Mira, en este libro, que aparentemente puede tener cuando cierto barniz de superficialidad, hay una cosa que es central. ¿Quién le entrega a Baltasar? La empleada doméstica. O sea, tenemos el de clase rica, poderoso, que es el revolucionario. Y la empleada que le entrega, pues digamos, la ideología de las clases superiores es su ideología. Entonces descubre que su amo, que siempre le trató tan bien, el señor de la casa, es un comunista. Donde los comunistas tienen que desaparecer del mapa. Son traidores a la patria, encarnan al diablo, están satanizados. Entonces ella que siempre es más, el Baltasar le salva la vida cuando ella iba a hacerse violada por bueno, y lo mismo le traiciona, porque cree que ¿y quién le entrega al guerrillero argentino, a Irurzum? Una empleada doméstica, que dice, no, yo he visto esto y aquello. O sea, había una implicancia, obviamente porque los aparatos ideológicos del Estado en esa época funcionaban. Hoy ya no creo que funcionen tanto porque esta sociedad en redes destruye cualquier pretensión de un poder monolítico y de un control ideológico absoluto. Pero en aquella época sí era posible crear estos aparatos ideológicos, no solamente porque Stroessner coaccionaba y reprimía, pero también tenía un gran consenso. Pero como tuvieron todas las dictaduras, no es que Stroessner sea un caso aislado. Claro. En el año 72, 76, mucha gente aplaudió el golpe en Argentina, y en Chile aplaudían muchos chilenos. O si no, ¿cómo se explica que un 40%, 50% de la población, luego casi el 40 y tanto a Pinochet o a Hernán Bücher? O sea, yo creo que hay que entender eso. O lo mismo, la Alemania nazi tuvo, como el otro día me decía el ex canciller uruguayo Daniel Operti, en la persecución contra los nazis, los alemanes dejaron de ser humanos. No es que fue solamente Adolfo Hitler. Sí. Hay un elemento cultural y es, bueno, el antisemitismo no es una cuestión alemana, algo arraigado en la cultura occidental. En Rusia era mucho más expresivo que en Alemania, pero en Alemania se dio ese genocidio. O en Polonia, ¿no? O en Polonia, en el mundo católico cerrado, el otro lado todo. Entonces creo que lo que este libro también dice, bueno, cuidado, que los poderes verticales tienen un sustento en la base, no es que sea una cuestión aislada. Y bueno, y eso también se deja ahí. Estas son algunas reflexiones. Claro que este libro tiene alguna lectura política por mi propia biografía. Justo. Aparte yo viví también esa parte de la historia. Sí, y pues justo vamos encaminándonos a la recta final de esta charla, y quería como redondear un poco. Tú eres de formación política, pero en cierto momento decides dar el salto hacia la ficción. Estamos hablando aquí, en esta última parte, de hechos históricos reales, cosas que realmente sucedieron. ¿Y qué es lo que te lleva a ti a replanteártelos desde la literatura imaginativa y no desde un libro de rigor ensayístico? Mira, yo escribí muchos libros con un rigor académico importante. Después me fui, escribí un libro Cuestión de Estado, ya me liberé más. Después otro libro se llama Itaipú, una reflexión ética política sobre el poder. Ya digamos, hice un ensayo puro. Pero los libros anteriores son libros de mucho rigor académico. Cuando yo escribía con rigor académico, uno no puede ser escritor, porque uno tiene el método científico tiene ciertas reglas objetivas, o si no, un ensayo. Pero el método científico tiene una metodología, una manera de aproximarte al objeto de estudio, pero que le desnaturaliza al escritor. Uno no es escritor, uno lo que es, en el fondo escribe en función de compaginar lo que dijo otro con lo que uno quiere decir. Es totalmente diferente el trabajo. Entonces ese método me hartó, porque era ficticio. Y bueno, tenía algo, y después tuve cosas que contar. Y bueno, y creo que me solté. Me solté, y creo también que es muy lindo, algo que me gusta mucho, es dedicarse uno a trabajar la forma. Porque la literatura tiene que ser, en la medida de lo posible, bella. Tiene que estar bien escrita. Cosa que en el trabajo científico no es necesario. Porque en el trabajo científico lo importante es demostrar una verdad. En la literatura uno no quiere demostrar verdad en principio, o sea, esa no es mi intención, es que conmover, que la gente piense, reflexione y que se entretenga también. Pues si la gente no se lo entiende, deja de leer un libro. Cuando el libro es aburrido, dice,
uno lo deja leer. Entonces, pero uno aprende a trabajar la forma. Y yo he hecho muchas cosas en mi vida. He sido como director de Instituto Energía, como parlamentario hice leyes, fui director de una fundación. Estoy haciendo radio ahora en mi país, pero nunca pensé que podía tener esa sensibilidad para trabajar la forma. Y esa es una cosa muy enriquecedora en términos personales. Cuando uno lee un texto y dice, qué lindo este texto, me gusta, me animo a publicarlo. En cambio, cuando uno hace algo con rigor científico, o uno busca también algo, escribe una cuestión política porque quiere convencer a los demás, no cuida la forma. Muchas veces uno no cuida la forma de ningún punto de vista. Sí, claro. De hecho, escuchándote, hay una frase que me viene a la cabeza de un escritor que dice, cuando la historia duerme, habla en sueños. Ah, qué lindo. ¿No? Que es un poco esta cuestión de cómo, en vez de entregarse como el vaivén de la historia, hay como una recreación imaginativa de las formas, pero curiosamente en esta recreación imaginativa de las formas, a veces nos hace sentir la historia de manera mucho más cercana, como es el caso de la pasión de Lucrecia. Más intensa también. Y más, exacto, más intensa porque hay un vínculo personal, afectivo, experiencial en el sentido más profundo de la palabra. Así que bueno, pues el tiempo se nos está concluyendo, pero pues yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros presentando La Pasión de Lucrecia. Esperamos que vengan nuevas novelas. Es una voz de un escritor paraguayo que realmente enriquece las letras en el idioma español. Y yo les invito realmente a leer esta novela que es muy entretenida, interesante y estimulante en muchos sentidos. Así que pues muchísimas gracias, Carlos. Jorge, gracias a vos y bueno, también gracias por haberte molestado en leer y en estudiar la novela. Muy, muy agradecido. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias por su presencia y pues les recordamos que La Pasión de Lucrecia de Carlos Mateo Valmelli está aquí a la venta aquí afuera del salón en nuestra pequeña mesa de Penguin Random House o en nuestro stand en la avenida principal del área nacional. Muchísimas gracias. Muy bueno,